Hoy quiero dejar, y si le puedo llamar un tema a lo que voy a dejarle esta noche, sería la autoridad para congregar. ¿Quién es la autoridad para congregar? ¿Quién es la autoridad para congregar? Y ahí voy a leer un capítulo, no entero, sino unos versículos de lo que ya hemos leído, y ahí quiero dejarle un concepto de autoridad hoy, esta noche. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y aquí voy a dejarle algunas cosas entre líneas. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año. Cuando dice Caifás, uno de los sumos sacerdotes de aquel año, es porque el que estaba como responsable de dirigir el sacerdocio durante un año era una persona que era elegida entre los sacerdotes que habían dentro del pueblo. Y para ese momento, el sacerdocio levítico, quiero que usted entienda una cosa, el sacerdocio levítico ordenado por la ley era el que estaba en función, bajo autoridad y en autoridad de parte de Dios. O sea, ese sacerdocio era, cuando alguien lee los sacerdotes, los escribas y todo este grupo de personas que ministraban, allí el sacerdocio era el que estaba funcionando con la autoridad para funcionar en ese año. Por eso dice: entonces Caifás, sacerdote de ese año. Y ahí viene algo que quiero que usted pueda entender. Como él es el sacerdote, vea lo que pasa. Dice la escritura: esto no lo dijo de sí mismo, y vuelve a repetir, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año. Y ahí está ratificando la autoridad que había. Como era el sumo sacerdote de aquel año, allí ratifica una vez más que es la persona que está en autoridad correcta. Escuche esto: es la persona que está en autoridad correcta para funcionar. Aparentemente sea este Caifás, que a manera de broma les decía el domingo: nadie le quiere poner Caifás a un hijo. Pero Caifás era el sumo sacerdote que fungía en el pueblo como autoridad espiritual. Conste, porque era el sacerdote de ese año. Y escuche esto, viene la otra parte entre líneas. Dice: profetizó. Eso es fuerte. Profetizó que Jesús había de morir por la nación. Por si alguien cree que Caifás es malo,
Caifás, como es la autoridad, Dios la usa para profetizar. Y aquí viene una cosa que quiero dejarle en su mente, en su corazón, para entender lo que significa, lo que puede y lo que no puede hacer una autoridad. Le quiero dejar hoy, quiero despertar en su mente lo que usted es o lo que usted ve en esa autoridad que usted tenga o que usted es en función, ¿sabe? Y ahí quiere decir, estaba leyendo hoy, no lo tengo en la escritura de hoy, o sea, porque no quise leer muchas escrituras de cosas que son similares, pero estaba leyendo aquel texto en la Biblia que dice en Número: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Alguien ha leído ese texto? ¿Quién cree que lo dijo? Balaán. Yo no he escuchado ningún padre mi hijo se va a llamar Balaán, porque dice Balaán, un hombre distorsionado, sí, pero ¿sabe qué era? Un profeta. Y puede leer todas las profecías de Balaán, todo lo que él dijo, todo lo que profetizó, atinado. ¿Sabe por qué? Porque aunque fuera loco y se disparara, era el profeta. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que tengo que creerle a los que, como usted lo quiere entender, pero quiero decirle una cosa: hay una autoridad que Dios levanta, y una vez que levanta esa autoridad, Dios, aunque esa autoridad esté perdida, para usted, Dios lo va a usar, aunque usted no lo crea. Yo cuando leí la escritura me sorprendió. Por eso, cuando la Biblia dice: entonces Caifás, un sumo sacerdote de aquel año, y no estoy leyendo todo lo que ya he leído, no, les digo, ustedes no saben nada. Y se levanta la autoridad y pone el orden, todo el mundo se calla y profetiza, dice la escritura, y dice, y profetiza que Jesús va a morir por la nación, pero aparte de eso va a reunir a todos los hijos de Dios que están derramados. Y hay una profecía que da ahí, que Jesús más tarde ora por los creyentes dispersos. Pero vean, le quiero dar otro ejemplo de autoridad. Entonces, aquí ya es el momento en que la iglesia establecida por Cristo se multiplica, y Hechos capítulo 5 verso 34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Gamaliel, si ha escuchado nombres que le ponen. Y vea Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, pero lo quiero poner en contexto para que entienda mejor el panorama. Para aquellos que no leen la Biblia, los que leen la Biblia, leo eso y ya están montados y saben de qué se trata. Pero los que no leen la Biblia tal vez no van a comprender tan fácil el panorama. Pero quiero ponerlo en contexto del momento. Los discípulos los habían echado preso por hacer señales. ¿Por qué los habían echado preso? Por hacer prodigios. Y ahora
el Señor los había sacado de una manera milagrosa y ellos no hallaban qué hacer, si matarlos, desaparecerlos o volverlos a echar preso. Y el clavo es que el concilio que está tratando de bregar con los discípulos y creyentes está ahí al frente. Todo mundo está con problemas porque saben que esos hombres salieron de una manera milagrosa de la cárcel y ahora tienen que enfrentar esto. Entonces aparece Gamaliel, la autoridad de la ley, y hace esto. Como él es un hombre inteligente, ¿sabe qué hizo? Para decirle todo lo que les iba a decir a ellos, para que no fueran tan avergonzados, mejor sacó a los apóstoles. ¿Acaso no era un hombre inteligentísimo ese? Ese tipo era un hombre muy sabio. Sacó a los apóstoles y dejó solo al gremio. Y aquí viene lo que les va a decir la autoridad. Gamaliel no es evangélico, no es católico, pero es la autoridad espiritual de las escrituras. Y aquí viene, vean lo que les dice. Entonces, dice la escritura, vea esto. Luego dijo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducido a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, aquí viene la palabra de la autoridad. Escuche bien esto. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si estos hombres o si este consejo es obra de Dios o de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. Y les dice para rematar: no seáis hallados tal vez luchando contra Dios. ¡Wow! ¡Wow! Lo que puede hacer la autoridad, que Dios puede usar para bien, aunque no sea de su opinión religiosa. Porque este no es un apóstol, este no es un creyente, este no es un discípulo de Pedro, no es un discípulo de nadie. Esta es una autoridad en las escrituras que lo respetan y que cuando él dice, todo mundo se calla, no me importa quién sea. Porque debe de haber en algún lugar, debe de haber alguna autoridad, como se llame esta, que debe de ser respetado para que cuando él hable, que el que crea que se las da de más se calle y escuche esa autoridad, porque a como él quiera creer, pero cuando esa autoridad habla, se debe de oír. Y ahí está. Esa autoridad se levanta y habla, y entre líneas dice estas palabras que son muy claves. Les dice: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Uy, eso da miedo. Eso da miedo. No importa quién sea. Eso da miedo. Eso da miedo.
Eso da miedo, pensar que alguien está luchando contra Dios. Ahora, esa autoridad tenía toditita la razón o no tenía toditita la razón. Pregunto, ¿tenía toda la razón o no tenía toda la razón? No, algunos todavía dudan que si tenía la razón. Tenía toditita la razón, pero eso no se lo reveló carne ni sangre. Eso se lo tiene que haber revelado el Espíritu Santo para protección de la iglesia, que aunque fuera la iglesia del Señor, no podía hacer nada, a menos que una autoridad se levantara para protegerlo a ellos mismos. Entonces ahora yo quiero que usted entienda que Dios diseña las autoridades para protección del mismo ser humano. Y para Dios operar. Y hay 4 círculos de autoridad que yo te quiero dejar en tu mente, que debes de ponerle mucha importancia. Si estás en cobertura de una de esas autoridades, o sos la persona que está en responsabilidad de aplicar la autoridad o poner en función la autoridad que tú tienes, porque es recíproca del que recibe la administración de esa autoridad o del que debe de ejercerla. ¿Quieres saberlo? ¿Esos 4 círculos? 1. Bueno, nos vamos entonces. A ver, ¿desearía que se los mencione? 20%. No, ¿está deseoso que le mencione esos 4 círculos? 60%. Pero de todas maneras, aunque ya los conoces, pero es posible que no los tengas claros. Pero uno de esos círculos es el círculo de autoridad paterna. ¿Cómo te dije? El círculo de autoridad paterna. Muy poco conoce la gente el poder que tiene el círculo de la autoridad paterna. Y a veces no solamente se mal ejerce, sino que se malentiende o se desobedece a la autoridad paterna. Porque a veces yo me he encontrado con hijos que van a una iglesia evangélica y dice: es que yo no le hago caso a mi papá porque mi papá no es cristiano. Estás mal. No es que si es evangélico. No es que si es evangélico. Es que él es tu autoridad paterna. Pero es que usted dirá: pero es que hay cosas que yo no las puedo hacer porque mi papá está extraviado. Ahí como hijo vas a tener que entrar en discernimiento espiritual, porque es tu autoridad paterna. Y en la autoridad paterna hay cosas que van a funcionar porque Dios va a hablar a través de tu papá. ¿Saben? Mi papá, cuando estaba en vida, mi papá, yo puedo decir que mi papá no era un gran católico, tampoco puedo decir que era un gran evangélico, pero para mí, y mis hijos saben eso, mi papá era un gran profeta. Sí, creía mucho en lo que mi papá me decía, hasta tal grado que cuando yo tuve una necesidad ministerial, curiosamente, nunca fui a un ministro de mi nivel, sino que me fui donde mi papá, porque lo honraba y lo respetaba tanto. Porque yo quiero que usted sepa una cosa, que la autoridad funciona cuando usted decide darle el lugar que tiene. A ver, ¿cómo fue que dije que yo tengo mala memoria? Es que se me olvidan las cosas. ¿Cómo fue que le dije?
No, ya algunos ya ni se acuerdan qué fue lo que les dije. Ayúdenme a repetirlo. Parece que me la enredaron ya. A ver, díganle al que está a su lado: la autoridad funciona cuando se le da el lugar que ella tiene. La autoridad funciona cuando se le da el lugar que ella tiene, independiente si crees o no que es perfecto para ti. Entonces Dios diseñó los lugares paternos, y esto que te estoy diciendo hoy es una de las cosas que el diablo en los últimos años lo tiene en la mira para desvirtuar la autoridad paterna, porque el diablo mismo sabe que el día que desarticula esa autoridad que hay paterna, él ganó una gran batalla, el diablo. Pero el día que se le dé ese lugar a los padres, no importa si él para ti es el perfecto o no es el perfecto, Satanás sabe que la tiene perdida, porque Dios siempre a través de esos padres tendrá una palabra para ti. El otro círculo que tú tienes que entender que Dios tiene como diseño para ti es la autoridad eclesiástica. Ya sea como tú lo quieras llamar, tu sacerdote, tu consejero, tu pastor, tu líder, tu iglesia. Pero hay una autoridad eclesiástica, hay un sacerdocio espiritual, hay una dirección espiritual en donde tú estás en esa cobertura y autoridad, y el día que tú decides honrarla como debe ser, Dios tiene una autoridad y una bendición para ti. Es Dios el que diseña, el Dios el que levanta y establece las autoridades. Y hay otros círculos de autoridad. Es la autoridad civil. Le he mencionado tres. ¿Cuál es la primera? Le dije. La segunda que le dije. La tercera. Pero te estoy hablando que en el momento que te toca estar bajo esa autoridad, aunque te guste o no, estás bajo ella. Violala y tenés un clavo. Sí o sí. Le ponga los defectos que usted quiera, igual como lo haga en la iglesia, como lo haga en cualquier círculo de autoridad. Pero usted tiene que entender que ese es el diseño para protección del mismo ser humano. Miren, mis amados hermanos, si habiendo un papá que quiere poner en orden las cosas, los hijos se viven matando, ¿qué tal si no lo hubiera? ¿Sí o sí? Y ahí está la primera autoridad que le mencioné, la segunda, la tercera y la cuarta que le quiero mencionar es la autoridad empleadora. Ahora, usted puede hablar lo que usted quiera de cualquiera de esas autoridades, pero hay cosas que solo están ligadas a tu prosperidad y a tu bendición con esas autoridades. ¿Quién crees que es el que te va a subir el salario? ¿El que te empleó o el que te lo puede bajar? ¿O por qué no decirle que te puede correr? Y el día que tú no entiendes y tú no aprendes a tener el lugar correcto, esa autoridad no tiene nada que darte ni nada que bendecirte.
Porque ¿qué puede bendecirte tu papá con tu deslealtad como hijo? ¿Qué puede bendecirte tu pastor con tu deslealtad e irreverencia como discípulo? ¿Qué tiene que bendecirte la autoridad en el momento civil que tiene que corregirte? ¿O no dice la Biblia? ¿Sabes qué te conviene? Que te pongas de acuerdo con el que estás en problema en el camino y que hagas una negociación, porque si caes en manos de la justicia, el día que te caiga la ley te va a ir fatal. ¿O no es así? ¿Y qué dice la Biblia? Siervos o empleados, sean justos con sus amos. Y ustedes, amos, no amenacen a sus empleados. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo la Biblia? Sean recíprocos. Ahora yo le pregunto, ¿quién tiene la autoridad de convocar y congregar a la familia? A ver, ayúdeme. Pero no me la diga. No, padre. Le pregunto, ¿quién tiene la autoridad de convocar a la familia? Los padres. Reúnalos. Hoy nos reunimos. Congréguelo. En esta semana quiero que todos me acompañen a la iglesia. Usted tiene la autoridad. Y si no van, pues ya cumplió. A ver, ¿quién cree que tiene la autoridad de convocar a sus empleados? Yo no puedo ir a la empresa y convocarlos. ¿Cuántos se acuerdan cuando nosotros en algún momento, por autoridad de uno de los planteles más grandes de aquí de Managua, la autoridad de ese plantel decía: hoy se paraliza por 2 horas este plantel que tiene 1000 trabajadores y se van a congregar a escuchar la palabra de Dios? ¿Quién asistió a actividades de esas conmigo? Algunos de ustedes no saben, pero yo no puedo ir y hacer eso. Pero esa autoridad cerraba los planteles y hubo ocasiones que cruzó. Mire qué nivel de autoridad. Que hubo un momento que ese jefe de ese plantel, ¿sabe qué hizo? Mandó a cruzar camiones en esta entrada porque no quería que cuando estuviéramos ministrando o hablando la palabra de Dios, ahí cruzar un vehículo. Mis amados hermanos, hay personas que están en un nivel de autoridad y que entienden lo que tienen en sus manos, que la ejercen de manera correcta. Y conmigo mis hijos han ido a empresas donde 50 trabajadores, el empleador dice: hoy va a venir el pastor y quiero que me los reúnan porque él tiene una palabra para ustedes. Entonces yo le quiero decir y le quiero dejar esto: si usted sabe en qué lugar y nivel de autoridad está, haga uso y no pase por alto el lema de este mes. Haga uso de la autoridad, reúna a las personas, dele la palabra, dígale: vamos a ir a la iglesia. ¿Y qué tal si te doy 2 horas este fin de semana en mi empresa, pero te comprometes conmigo que el domingo vas a estar conmigo en la iglesia? Usted estaría haciendo algo grande en su empresa, en su lugar de trabajo. Y no importa si es el papá con los hijos, el empleador con sus empleados, el que tiene autoridad en cualquier nivel lo hace. Pero los creyentes debemos de aprender a hacer uso del nivel de responsabilidad y autoridad que tiene, para ejercerla como para obedecerla. Y congregar no debe ser un lema, debe de ser una vivencia de acuerdo al nivel de autoridad que usted tiene. Porque si usted tiene algún nivel de autoridad, tiene un nivel de responsabilidad para convocar. Tiene un nivel de responsabilidad. ¿Quién se paró en autoridad y dijo: esto es así? Caifás.
¿Quién se paró y dijo, las cosas son así? Gamaliel. Póngase de pie. La autoridad oiga esto, la autoridad tiene la autoridad, es cantinflejo eso. La autoridad tiene la autoridad de ordenar lo que está desordenado. Pero es que aquí hay desorden en esta empresa. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién empleó? Pero es que los empleados son un desastre. ¿Quién empleó? Pero es que esta iglesia es un caos. ¿Quién es el pastor? Pero es que esta red es un caos. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el líder? Pero es que este grupo no ve. ¿Quién es? Pero es que esta familia es un caos. ¿Quién es el papá y quién es la mamá? A ver, en todo lugar donde hay un desorden, debe de haber alguna autoridad que no está ejerciendo la responsabilidad. ¿Hay alguna autoridad aquí? ¿Hay alguna autoridad aquí? ¿Hay alguna autoridad? No tengan pena, no me van a rendir cuenta a mí. ¿Hay alguna autoridad aquí? ¿Hay alguna autoridad en esta iglesia aquí? Sí. Funcionemos. Dios desea que las autoridades funcionen. Para eso las diseñó Dios. ¿Sabe qué? Le tengo una noticia. Tal vez no sea agradable, pero la mayoría de las autoridades en algún momento es posible que seamos vistos como malas. Pero a veces no hay forma de cambiar eso, porque eso es, y para ello está la autoridad. Los padres a veces somos vistos tal vez como injustos, pero esa es la autoridad. Y bien que mal, pero esa es la autoridad. Y bien que mal, pero ese es el pastor. Y bien que mal, pero ese es el empleador. Y bien que mal, pero ese es el que te va a decir: pase o deténgase, o pase la boletita, o vaya al seminario, o sí o sí. ¿Y qué más puede hacer? Usted es un súbdito de esa autoridad, y Dios tiene una promesa: que el que es honrador de las autoridades, aún entendiéndolo o no, Dios tiene una promesa de prosperarlo y protegerlo y bendecirlo. ¿Cuál es el lema de este mes? ¿Quiénes pueden y tienen la autoridad de congregar? ¿Quiénes pueden congregar a los hijos? ¿O los hermanos? ¿O los tíos? ¿Quiénes pueden congregar a los empleados? Los empleadores. Tráiganlos a la iglesia. Es que el problema es que cuando uno lleva a los empleados a la iglesia, que uno se congrega, le puedan demandar le pueden demandar y le pueden decir: pero mi jefe es cristiano. Y entonces hay gente que usted va a tener miedo que se aproveche porque cree que usted es cristiano. No, usted siempre es cristiano y debe de vivir como cristiano, ¿verdad que sí? Y decir que es cristiano, y que la bendición es porque es cristiano, sí o sí. Y que tal vez lo tiene porque no bebe licor. Eso es mucho mejor. Sí, déselo fuerte. Levante sus manos. Quiero que nos comprometamos en este día, en esta noche, a hacer uso de la autoridad para congregar personas.
porque Dios espera que sean las autoridades las que convoquen. Y yo voy a profetizar esta noche que hay autoridades que están sobre ti, que puedan ser los que Dios use para tu bendición, ya sean estos empleadores o padres, o sean tus jefes de trabajo. Yo voy a profetizar hoy que todos aquellos que están para ejercer la autoridad, al ejercer la autoridad, muchas cosas van a cambiar en tu familia, muchas cosas van a cambiar en tu círculo, porque cuando una autoridad comienza a actuar correctamente, Dios comienza a operar en esa autoridad. Levante sus manos y diga: Señor, que como familia, que como iglesia, que como nación, que como empresa, como negocio, podamos hacer uso correcto de la autoridad que tenemos para congregar, y que tu gloria y tus promesas se manifiesten en ese círculo donde opera una autoridad que tú estableciste. Padre Santo, pongo en tus manos a todos los que estamos en círculos y en responsabilidades, que este mes de septiembre esa autoridad para congregar pueda ser el instrumento para que tu casa se llene y se manifieste el poder, para unir a la familia, para unir los círculos donde hay división. Que la autoridad sea la que ponga el orden para que cosas cambien en ese círculo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta noche esta casa, bendigo a cada pastor, a cada padre, bendigo las autoridades civiles de esta nación, las autoridades, Señor, eclesiásticas, pastores, presbíteros, diáconos de las iglesias, supervisores, como le llamen en sus estructuras, pero que son las autoridades que tú diseñaste, Señor. Que de esa manera opere tu cuerpo en y bajo autoridad, en el nombre de Jesús. Quiero que hagamos esta oración todos y digan conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón y te recibo como mi Señor, y como mi Salvador. Te acepto, Señor, y declaro que eres mi Dios, que derramaste en la cruz tu sangre para salvarme. Ahora, Señor, soy tu hijo, por gracia y favor de Dios. Diga conmigo: Señor, que a partir de este tiempo yo pueda ser obediente a las autoridades establecidas para la bendición mía, en esta iglesia, en mi familia y en todo círculo donde se ejerza la autoridad que tú has decidido para corregir cualquier área de nuestra vida. En el nombre de Jesús, digan todos: aleluya, amén. Amén. Déselo fuerte. Diga: aleluya.